Bueno, volvemos con los videos. Vamos a hablar sobre linfocitos B. Pues mi objetivo es hacer 3 videos sobre linfocitos B. Pues este primer video va a ser hablando sobre la activación de linfocitos B, un poco sus generalidades. El siguiente video va a ser hablando su maduración de linfocito B y también por supuesto linfocitos T, porque eso fue lo que hablamos en clase. Y mi último video sobre linfocitos B va a ser sobre la reacción del centro germinal, en la cual vamos a detallar muchas de las cosas que hablaremos en este video. ¿Vale? Entonces, chuleado, vamos a pasar, vamos con todo. Entonces, antes de hablar de linfocitos B, hay como una especie de puntos que hay que aclarar, como para meternos ya un poco en contexto y entender de mejor manera cómo es que se activan esos linfocitos B. Vamos a hablar de activación. La primera de ellas es que los linfocitos B, es muy importante recordar esto, no, no requieren pues, de presentación antigénica. Esta palabrita presentación debe de diferenciarse bastante bien de otra palabra que voy a usar en este video, que va a ser mostración. Yo sé que la palabra mostración pues no existe obviamente, pero pues la voy a utilizar para poder diferenciarla de la palabra presentación. Cuando hablamos de presentación, ¿cierto? No de presentación, hablamos de MHCs, ¿cierto? Hablamos de que una APC, célula dendrítica, bueno, solamente célula dendrítica, macrófago, linfocitos B, lo que sea, cogen un antígeno y lo procesan, ¿cierto? Lo parten en péptidos y esos péptidos lo montan en un MHC, pues tipo 1, tipo 2, lo que queramos. Y todo esto se hace, se le llama presentación. Sin embargo, a los linfocitos B no se le hace esto. El linfocito B puede coger, aquí tenemos un linfocito B, aquí parchado, digamos que acá hay un vaso sanguíneo, y por aquí por este vaso sanguíneo van a ir los antígenos. Van a ir los antígenos o solubles en la sangre, o pues podemos también tener aquí un virus, ¿cierto? Una bacteria y el linfocito B puede directamente reconocerme o estos antígenos que están por aquí flotando, o pueden directamente reconocer y pegarse al antígeno que está en el patógeno. Entonces los linfocitos B, muchachos, no necesitan presentación de antígenos. ¿Qué es la mostración? La mostración es algo diferente y esto está relacionado con el segundo punto, que es, a pesar de que no se requiere la presentación de antígenos, hay unas células en los folículos linfoides que se conocen como las células dendríticas foliculares, ya lo hemos mencionado muchas veces. Estas células dendríticas foliculares van a facilitar, mas no son imprescindibles, en la activación de linfocitos B. Son células dendríticas, pero estas células dendríticas no hacen presentación antigénica. Estas células dendríticas no saben que es un MHC. Bueno, no sé si saben, no saben, pero el chiste es que las células dendríticas foliculares no conocen a los MHCs, no lo usan. Esas células dendríticas foliculares hacen la mostración, que es simplemente coger el antígeno y mostrárselo al linfocito B, como para que el linfocito B pues pueda verlo bien, ¿no? Como cuando uno pues tiene un amigo ahuevado, ¿cierto? Y quiere que presentarle una pelada, pues uno como que le muestra la pelada y le dice, ve, baila con ella, bueno. Más o menos así pasa. Las células dendríticas foliculares como que hacen que sea más fácil que el linfocito B pues reconozca el antígeno. Pero esto no es presentación, es mostración. Y el último punto es que los linfocitos B vírgenes, siempre van a tener como receptor pues una IgM. Recordemos que pues muchas, bueno, puede confundir un poco que uno dice BCRs y otras veces dice IgMs, ¿cierto? O sea, es decir que una BCR es lo mismo que una IG. Es la pregunta, pues la respuesta es, pues depende. Pues los BCRs, muchachos, están en los linfocitos B, por eso son BCRs. Y las IGs están, pues, en las células plasmáticas. Es incorrecto decir que los linfocitos B excretan anticuerpos, porque no los secretan. Los que secretan los anticuerpos son las células plasmáticas. Sin embargo, pues estos anticuerpos son exactamente los mismos BCRs, ¿cierto? Solamente que cuando el linfocito B se diferencia de una célula plasmática, pues este BCR se suelta a la sangre y ya no se llama BCR porque ya no es un receptor, sino que se llama pues IG, anticuerpo, inmunoglobulina, lo que sea. Entonces, importante señalar que los linfocitos B vírgenes, su receptor siempre va a ser una IgM, siempre. Siguiente. Hablemos un poco de los tipos de linfocitos B.
pues dos clasificaciones generales de los linfocitos B, que son los linfocitos B, BB1 y los BB2. Esos BB1 no vamos a hablar tanto de ellos, porque bueno, principalmente participan en la respuesta innata, es decir, tienen una respuesta pues muy rápida. Y quiero que de ahora empecemos a asociar las respuestas rápidas, rápidas, de corto tiempo, es decir, me infecto y a los 3 días, ¿no? Rápidas las vamos a asociar siempre con IgMs, siempre. ¿Por qué? Porque resulta que esta IgM, por lo mismo que les dije aquí, que los linfocitos B vírgenes siempre tienen IgMs, es porque esas IgM son la inmunoglobulina, los anticuerpos más peyes. Las IgM son, pues, tienen poca afinidad y tienen poca, bueno, sí, realmente tienen poca afinidad por los antígenos. Digamos que una IgM es como la primera reacción del cuerpo ante una infección, pero es como disparar con los ojos vendados, porque no sabemos exactamente hacia qué atacamos, simplemente disparamos y pues como un intento para controlar la infección. Pero esta IgM es muy poco específica, entonces como no hay tiempo para hacer lo que se conoce como cambio de isotipo, que es volver esta IgM mucho más específica, mucho más fuerte, como no hay tiempo para ello, pues simplemente se secreta desde un principio. Entonces, siempre que veamos respuestas inmunes, respuestas rápidas, van a ser o la vamos a asociar con IgMs. Entonces, estas BB1 participan en esa respuesta inmuninata, sobre todo en la protección de mucosas de la mucosa digestiva, y siempre van a producir IgM. ¿Vale? Otra cosa que quiero que asocien desde ya también es que cuando hablamos de IgM, hablamos de, y no exclusivamente, antígenos no proteicos. Antígenos no proteicos. ¿Por qué no exclusivamente? Porque los antígenos proteicos, es decir, derivados de proteínas, también producen IgM, pero resulta que esos antígenos proteicos sí que estimulan lo que les dije, que es el cambio de isotipo. Es decir, los antígenos proteicos también producen IgM, pero con el tiempo ese IgM pasa a una IgG o una IgA, ¿cierto? Yo me escribo como una mierda acá, un IgA o una Ig, ¿cierto? Mientras que los no proteicos no ejercen ese cambio de isotipo. Pero bueno, eso ya lo hablaremos más adelante. Y ya, pues por otro lado, si me desvío mucho, los linfocitos BB2 son los que, como tal, vamos a hablar en este video, y son los que participan en la respuesta adaptativa. Tenemos dos subclases de linfocitos BB2, que son los foliculares y son los de zona marginal. De estos dos, me quiero concentrarme mucho en los foliculares, porque pues van a estar en los folículos linfoides, para la redundancia. Estos folículos linfoides, pues van a estar principalmente, más no de manera exclusiva, en los nódulos linfáticos. Recordemos que también hay folículos linfoides en el vaso, en mucosas, ¿cierto? Pero la mayoría de folículos linfoides pues, están en los nódulos linfáticos. Y estos linfocitos foliculares, recuerden, son los únicos linfocitos que pueden reconocer antígenos proteicos. Los únicos. Y quiero, así como asociamos antígenos no proteicos a IgM, pues vamos a asociar antígenos proteicos al cambio de isotipo, eso ya se lo había dicho. Pero también quiero empezar a hablar un tema, un término que es los timo-dependientes y los timo-independientes. Ya ahora voy a hablar de ellos. Pero pues estos linfocitos foliculares, como son los únicos que pueden reconocer antígenos proteicos, son también, esos antígenos proteicos son también llamados antígenos timo-dependientes. Esto lo recordémoslo. Por lo tanto, estos linfocitos BB1, como solamente reconocen no proteicos, solamente reconocen antígenos timo-independientes. Estos linfocitos de zona marginal son muy importantes, están en el vaso únicamente, están en la zona marginal del vaso, recordemos, y pues también recordemos que son los que son muy importantes para la inmunidad contra bacterias encapsuladas. Esos son muy parecidos a los BB1 en cuanto a que también únicamente reconocen antígenos no proteicos, es decir, que esos linfocitos de la zona marginal también reconocen antígenos timo independientes y como pues son antígenos no proteicos, hablamos de polisacáridos, hablamos de lípidos, hablamos de material genético, ¿no? En este caso, los linfocitos de zona marginal reconocen polisacáridos de las cápsulas de las bacterias encapsuladas. Y nada, pues juegan un papel muy importante en la inmunidad contra esas bacterias. Y recordemos también, como son antígenos no proteicos, siempre asociar antígenos no proteicos con IgMs. Y por lo tanto también con respuestas rápidas.
Y aquí sí vamos a abundar con lo que le estoy diciendo de timo dependiente, timo independiente, que es esa mierda. Bueno, básicamente, cuando la manera en la cual yo me lo aprendí, los antígenos timo dependientes, ¿cierto? Es decir, dependo del timo, pues me voy a preguntar, ¿pero qué cosa es el timo? ¿Qué es lo más importante del timo? Ah, bueno, pues del timo vienen los linfocitos T. Entonces, si yo digo que yo soy timo dependiente, quiere decir que yo dependo de los linfocitos T. Y si yo digo que soy un antígeno timo dependiente, quiere decir que yo como antígeno, para lograr una activación completa en el linfocito B que me está reconociendo, necesito de un linfocito T. ¿Por qué? Porque soy timo dependiente. Y eso es básicamente los antígenos proteicos. Los antígenos proteicos son antígenos que cuando se reconocen por los, que son, cuando son reconocidos por los linfocitos B, generan una activación muy débil, ¿cierto? Esta activación tan débil, para que se complemente, tiene que haber una cooperación con un linfocito T, lo que se conoce como cooperación BT, ¿cierto? Y entonces ya en esta cooperación BT, o sea, cuando viene un linfocito T y le ayuda al antígeno proteico a activar bien al linfocito B, aquí sí ya, con la ayuda del linfocito T, que mi linfocito B se activa completamente. Por eso estimo dependiente, dependo de que un linfocito T me ayude a activar completamente a mi linfocito B. Quiero pues como aclarar algo, y es que siempre que hablemos de activación completa de un linfocito B, vamos a hablar de expansión clonal. Si un linfocito B me hizo expansión clonal, seguramente, bueno, casi seguro, es que ese linfocito B es porque ese linfocito B se activó completamente. Ya hablaremos bien de eso ahorita. Entonces los dependientes dependen de la cooperación con linfocitos T para generar una activación completa del linfocito B, es decir, para generar expansión clonal. ¿Cuáles son los antígenos proteicos? ¿Y quiénes nos reconocen los linfocitos B foliculares? Los independientes son antígenos no proteicos, como les dije, pueden ser polisacáridos, lípidos, material genético, ADN o ARN, del patógeno. Y como son timo independientes, es decir, no les importa los linfocitos T. Entonces, estos manes, cuando son esos antígenos no proteicos, cuando son reconocidos por un linfocito B, generan una activación lo suficientemente potente como para que el linfocito B se active ahí mismo, ¿vale? Y no necesitan de la cooperación de ningún linfocito T para que el linfocito B se active completamente. Es decir, que haga expansión clonal. Activarse completamente es igual a hacer expansión clonal. Y ahí está la diferencia. Ahora pasemos a hablar ya de, desde el principio de cómo se hace el reconocimiento. ¿Cuál es el principio? Pues de que llegue el antígeno al linfocito B, ¿no? Entonces aquí vamos a hablar de los folículos, de células dendríticas foliculares, ¿no? Hablemos de cómo los antígenos de algún patógeno llegan hasta estos folículos, porque los linfocitos B están en los folículos dentro de nódulos linfáticos. Cómo llegan esos antígenos hasta allá? Pues aquí les voy a explicar. Aquí tenemos un nódulo linfático, ¿no? Aquí tenemos un vaso linfático que entra aquí al nódulo. Esta sería la corteza, todo eso sería la corteza. Después seguiría la paracorteza, donde están los linfocitos T, recuerden. Aquí, entre la corteza y pues el nódulo linfático y ya la cápsula como tal, el nódulo, hay un como un espacio en donde cursa o por donde circula el líquido linfático que se conoce como el seno subcapsular. Y es por este líquido, el de linfa, que le está llegando por este vaso, que cursan los antígenos. Entonces, digamos que este nódulo linfático es un nódulo linfático que lo tengo en el tobillo, ¿no? Y entonces tengo una infección en mi hallux. Entonces, no sé, me enterró una astilla y me hizo una infección. Staphylococcus aureus. Entonces, por allá en ese dedo infectado, en mi hallux, desde allá hay un poco de bacterias y desde allá me están llegando antígenos de esas bacterias. Entonces, mire que estos son antígenos solubles, ¿no? En la sangre. No está llegando ninguna célula. Entonces, esos antígenos vienen de tejidos infectados, llegan a mi nódulo, entran por vasos linfáticos, entran al seno subcapsular, y entonces estos antígenos para poder llegar hasta estos folículos pueden tomar varias vías. Si son antígenos muy chiquiticos, pueden directamente difundir a través del revestimiento epitelial del nódulo, o sea, literalmente lo atraviesan porque son muy chiquitos y pueden llegar directamente al folículo. También, si son chiquitos, pueden pasar por medio de conductos, aquí nos lo muestran, llegar directamente al folículo, esa es la parte más fácil. O en caso de ser antígenos muy grandes, pueden pasar varias cosas.
Aquí podrían entrar en juego las células dendríticas foliculares, que les dije. Les dije que las células dendríticas foliculares eran como ese amigo que quería como ayudarle a coronar a un amigo que es como todo huevadito. Entonces lo que hace esta célula dendrítica folicular es, para ayudar a esos linfocitos B a que esos antígenos lleguen para acá, coge y extiende sus dendritas. Coge y extiende esa dendrita para acá, extiende esta dendrita para acá. Y entonces extiende las dendritas aquí al seno subcapsular y agarra estos antígenos, ¿cierto? Los agarra y lo llevan al folículo y es aquí, muchachos, donde hace la mostración. Esto que está haciendo la célula folicular, que es coger ese antígeno que está por acá en linfa y llevarlo al folículo y mostrárselo aquí a esos linfocitos B, no es una presentación antigénica, aunque sea una dendrítica folicular, aunque sea una célula dendrítica, no está haciendo presentación, está haciendo mostración. Lo está mostrando para que el linfocito B diga, uy, un antígeno y lo pueda reconocer. Pero no hay ningún MHC, ¿vale? Lo mismo puede suceder con algunos macrófagos. Hay macrófagos aquí en el seno subcapsular que pueden internalizar ese antígeno y llevarlo para acá. Exactamente lo mismo. Esos son sobre todo con los antígenos más grandes. Pero en ningún momento hay presentación, solamente hay mostración. Quiero que eso quede clarísimo. Aquí, muchachos, en esta diapositiva, total atención, porque vamos a hablar sobre las diferencias, principales diferencias que hay entre la activación de un antígeno, la activación que produce el reconocimiento de un antígeno timo dependiente a el reconocimiento de un antígeno timo independiente. Porque, pues, no escribí nada, como pueden ver, entonces solamente pues escuchar. Ahora mentira, sí escribí algo, pero ahorita. Entonces, aquí arriba tenemos la presentación de un antígeno timo dependiente. Como es timo dependiente, dependo de el timo, es decir, dependo de un linfocito T. Dependo de que venga un linfocito T y me ayude a activar a mi linfocito B. Entonces, aquí me está mostrando un linfocito B. Como es un antígeno proteico, es un linfocito B folicular, son los únicos que reconocen antígenos proteicos. Y esta primera interacción entre el antígeno proteico y el linfocito B folicular, esta primerita, genera una activación muy pobre, es una activación muy débil, ¿cierto? Entonces el linfocito B no se alcanza a activar completamente. ¿Qué es activarse completamente? Hacer expansión clonal. Entonces, como no se alcanza a activar completamente, el linfocito B queda ganoso. Dice, no, papi, yo me quiero vacunar. Entonces, como se acoge, internaliza este antígeno proteico, lo internaliza, es decir, lo mete adentro, y aquí sí hay presentación antigénica. Lo que va a hacer este man es hacerle procesamiento a este antígeno proteico, es decir, va a partirlo en péptidos y va a presentar este antígeno vía MHC2 a un linfocito T. Entonces, el linfocito B, cuando reconoce el antígeno proteico, se transforma en una APC. Y va a presentarla a quién? A un linfocito T. A un linfocito T que se conoce como linfocito T cooperador o linfocito T helper. Ese linfocito T reconoce el antígeno al cual el linfocito B le está presentando. Y en esta interacción, se conoce como la cooperación BT, esa es la cooperación. En esta cooperación, muchachos, de interacción, va a haber un juego de receptores, va a haber una secreción de citoquinas que van a enriquecer a mi linfocito B y van a estimularlo. ¿Para qué? Para que se termine de activar. ¿Y cómo se termina de activar? Recuerden siempre, pues generando expansión clonal. Entonces miren que para que esa expansión clonal se diera, tuvo que haber una interacción entre un linfocito T y un linfocito B. El mero reconocimiento del antígeno proteico no me hizo esto. Tuvo que haber una cooperación con un linfocito T. Todo esto que estoy hablándoles, lo vamos a detallar de manera más, vamos a detallar de una manera más detallada. Soy autista. Vamos a detallar de una manera más profunda en el video, pues, de la reacción del centro germinal. Todo esto lo vamos a detallar bien. Pero aquí, en rasgos generales, eso es lo que sucede. Y como es un antígeno timo dependiente, recordemos que las IGs que se van a producir al final van a ser IGs especializadas, porque va a haber cambio de isotipo. Aquí quiero agregar, muchachos, en esta primer cooperación con el linfocito T, antes de que se dé el cambio de isotipo, aquí me voy a adelantar un poquito la clase de reacción de centro germinal, va a haber una primera proliferación
va a haber una primera expansión clonal y aquí se van a generar células plasmáticas de vida media corta, que van a producirme las primeras IgM. Es decir, que si me preguntan, los antígenos timodependientes generan una activación que solamente, o mejor dicho, que no me genera IgM. Eso es falso. Los timodependientes también me generan niveles de IgM, pero después se cambia ese IgM por una IgG. Y cuando se da esta primera producción de IgM, después de esa primera cooperación con el linfocito T, hay una expansión clonal que me genera células plasmáticas de vía media corta, y esas células plasmáticas de vía media corta me generan IgM. Después, las células plasmáticas de vía media larga, como se conocen, esas de acá, son las que me hacen el cambio de isotipo y las que ya me secretan las IG potentes, que como son de vía media larga me quedan para el resto de la vida. Eso es lo que sucede en antígenos timo-dependientes. En antígenos timo-independientes, acá lo tenemos, como es un, como es un monoproteico, pues entonces estoy hablando de linfocito, un linfocito BB1, un linfocito zona marginal. Entonces tenemos mi linfocito, me reconoce un antígeno no proteico, digamos en este caso un polisacárido, y les dije que los timo independientes, como no dependen de ningún linfocito T, el mero reconocimiento del antígeno ya es suficiente para que mi linfocito B se active completamente. Adicional, bueno, adicional a este señal, es la primera señal, así que lo hablaremos ahora. Hay otras señales coestimuladoras, como el complemento, pero bueno, esto ya lo explicaré ahorita. El chiste es que no hay necesidad de ningún linfocito T, y ya el mero reconocimiento con un poquito de coestimulación ya me genera la activación, es decir, la expansión clonal de esos linfocitos B. La diferencia es con la de los timo dependientes es que únicamente me generan células plasmáticas de vida media corta. Y aquí les expliqué que que las células plasmáticas de vida media corta solamente pues, me producen IgM, solamente. Y esta IgM les expliqué al principio del video que son un poco afines, que son un poco de cosas malas, que son útiles obviamente, no voy a decir que son inútiles, pero pues la pobre no es una gran cosa. Además, además, si yo no estoy hablando nunca de células plasmáticas de vida media larga, entonces no estoy hablando de memoria. Es decir, aquí, en los team independientes, como solo se generan de vida media corta, no se genera memoria. ¿Y por qué se llaman de vida media corta? Porque su vida, la vida de estas células plasmáticas depende del tiempo de la infección. Una vez se pasa la infección, esas células se mueren. Y eso sucede por lo general a los 3 meses. Entonces, si yo me infecto de algo, yo genero IgM a los 5 días hacia el antígeno pues, que me infecté. Y a los 3 meses, pues ya los niveles de esta vaina pues se mueren. Entonces, si hacemos una gráfica, aquí tengo una gráfica, pues, aquí el quinto día de infección produzco IgM, ¿cierto? Y aquí un pico, un pico, un pico, un pico, empieza a desvanecer hasta acá en los 3 meses que pues ya me quedé sin IgMs. Es decir, que ya se me murieron todas las células somáticas de vida media corta. Mientras tanto, aquí en los dependientes, la producción de estas células somáticas de vida media larga arrancan por acá en el día 15 más o menos de infección, día 15. Del día 0 a 15 pues aquí se produce IgM, ¿no? Que es lo que dije acá, pero no lo voy a dibujar, solamente voy a dibujar estas de aquí, de las de vida media larga. En el día 15 se empieza a producir IgG, por ejemplo, hay un pico, cae un poquito y sigue. Y esto nunca cae. Por eso, pues, si yo me infecté varicela a los 5 años, la varicela es un virus, entonces yo a los 5 años generé IgGs en contra de esa varicela. ¿Y qué me está generando estas IgGs? Pues células plasmáticas de vida media larga. Y esas células plasmáticas de vida media larga me producen ese IgG para el resto de mi vida. Por eso yo, aunque lo tenía 5 años cuando me infecté, ahora que tengo 20 todavía tengo ese IgG. Que miren que nunca cae la producción. Entonces ya. Aquí tenemos un cuadro resumen, si ya había escrito un cuadro resumen de, pues si lo quieren leer. Y ya ahora sí vamos a hablar de moléculas, compañeros. Empecemos hablando del complejo BCR. Esto no es la gran cosa, es muy parecido al complejo TCR de los linfocitos T. El complejo BCR, al igual que el TCR, pues consta de varias moléculas, de menos, la verdad. Aquí en esta foto, el complejo BCR es solamente esto de acá, ¿vale? Es un BCR, ¿cierto? Que puede ser, si es una célula virgen, recordemos, es una IgM. Si es una célula virgen, siempre será un IgM.
y va a constar de dos moléculas, dos cadenas llamadas cadenas Ig alfa y cadenas Ig beta. Estas cadenas Ig alfa y Ig beta van a ser las encargadas de generarme la transducción de señales. Miren que tienen ITAM. ¿Se acuerdan del ITAM de las cadenas Z y de la CD3 de los linfocitos T? Aquí también hay ITAM y las tienen las Ig alfa y las Ig beta. Entonces, cómo va a ocurrir todo esto? Ah, primero hablemos sobre señales de activación, ¿vale? ¿Se acuerdan que para que se activara un linfocito T tenían que ocurrir como tres señales? Primera, la activación, el reconocimiento del antígeno por el TCR. Segundo, la coestimulación con CD4 y CD8. Tercero, citoquinas y así. Aquí también tiene que haber dos señales, únicamente dos. La primera señal de activación es la interacción BCR-antígeno. Entonces, simplemente tengo mi BCR, mi IgM, reconozco el antígeno. Ya, esa es mi primera señal de activación. Sin embargo, si es un antígeno timo independiente, recordemos, esta primera señal de activación es muy fuerte, ¿cierto? Sin embargo, pues aún necesito un poquito de coestimulación. Para los qué rayota. Para los antígenos timo independientes, muchachos, esta coestimulación es diferente al de los dependientes y va a estar dada principalmente por otros tipos de receptores. Uno va a ser por los receptores del sistema del complemento, como el CR2. Recuerden que el CR2 es un receptor del sistema del complemento que reconoce pues fragmentos de C3D, que esos son fragmentos de desecho, ¿no? Bueno, son fragmentos producidos por el sistema del complemento. em, pues lo que hacen es que facilitan el reconocimiento del antígeno, del patógeno, ¿no? Entonces, la, 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 el reconocimiento de ese CR2 a esos fragmentos de C3D del patógeno me va a estimular, ¿cierto? Me va a generar una señal de estimulación y me van a fortalecer esta señal de proliferación, de activación del linfocito B. O sea, esto va a hacer, me va a ayudar a mí a que mi linfocito B se active más fácilmente. Este CD2, muchachos, se expresa también como un complejo. Se conoce como complejo kappa. Eso lo dijo Santiago, pero pues yo no lo conté mucho con este nombre. Y este complejo kappa, muchachos, pues es básicamente el CD2, que es el propio receptor, el que reconoce los fragmentos de C3D, una CD19, que es esta acá, que esa CD19 es meramente una transductora de señales, es decir, esto es lo que la CD19 es la que me lleva la señal acá y la que me lo fortalece a señal principal para la activación del linfocito B, y por una molécula llamada CD81, que la CD81 es meramente una molécula que me equilibra, no, que me estabiliza este complejo, ¿vale? Y todo eso se conoce como el complejo kappa. Es la primera coestimulación que ocurre para los linfocitos para los antígenos timo independientes. La otra coestimulación puede estar dada por TLRs. Entonces, TLRs, recordemos los TLRs de membrana que reconocían un montón de cosas de las bacterias. Bueno, reconocían pampas bacterianos. Pues si hay reconocimiento y simultáneo de esos TLRs, también me va a generar pues una potenciación de la señal de proliferación y diferenciación del linfocito B. Todo esto es una coestimulación, es decir, van a ayudar a que la señal pues, sea más fuerte y mi linfocito B me entre en expansión clonal. Todo esto ocurre de manera simultánea, por supuesto. Yo voy a tener una interacción antígeno-SR, es decir, voy a tener una primera señal, a la vez que voy a tener coestimulación, a la vez que voy a tener por allá un complejo kappa con su CR2 reconociéndome los fragmentos del complemento, y a la vez que va a tener un TLR reconociéndome un pump específico de esta bacteria. Todo esto ocurre a la vez y tiene eh, como finalidad generarme la expansión clonal a mi linfocito B, o es decir, generarme la activación completa. Esto en antígenos timo independientes. En antígenos timo dependientes, ¿vale? La coestimulación pues es diferente. Ya les dije que la coestimulación de los timo dependientes era ¿por quién? Pues por los linfocitos T. Ya les he hablado todo este tiempo. Aquí creo que me equivoqué de imagen. Aquí otra imagen, pero bueno. O sea, no me equivoqué, sino que después encontré otra imagen mejor y como que se me olvidó pegarla. Resulta, muchachos, que yo les había dicho que cuando había esa cooperación entre el linfocito T cooperador y entre el linfocito B que quiere activarse, que le está presentando el antígeno proteico, hay como una lluvia
hay una lluvia de... Ah, no, aquí está, mira. Hay como una lluvia de citoquinas e interacción entre receptores que me generan la estimulación necesaria. Bueno, pues aquí está. La coestimulación y los estímulos dependientes son em, dadas por la interacción con el linfocito T. ¿Por medio de qué? Por medio de varios receptores. Por medio de C40, ¿vale? De el CD40L, el CD40L está en el linfocito T, ¿vale? Y entonces, en mi linfocito B tiene CD40, es decir, su receptor. La unión de CD40 a CD40L, a la vez que la presentación del antígeno al linfocito T, a la vez que se secretan citoquinas, miren acá, todas esas tres cosas, CD40, presentación y citoquinas, esas tres, son las que finalmente me generan la estimulación necesaria, aquí está, la estimulación necesaria en mi linfocito B, ¿para que pues se pueda dar la activación final. Entonces, esta es la coestimulación para antígenos dependientes, linfocitos T. ¿Mediante qué? Mediante CD40, CD40L, que sea una CD40L que sea en el linfocito T, mediante la presentación del antígeno y mediante una lluvia de citoquinas que el linfocito T le da al linfocito B. Ok, ahora hablemos de las vías de transmisión de señales, que son exactamente iguales que las de los linfocitos T. Pero pues yo no los voy a dejar así, porque Santiago nos dejó así, pero yo no los voy a dejar así. Simplemente vamos a recordar un poquito pues cómo eran esas vías de activación, ¿no? Aquí muchachos, pues recordemos que les había dicho que las Ig alfa y las Ig beta, que estos son el complejo BCR, aquí están, pues tenían también sus secciones ITAM. Esas secciones ITAM, si recordamos en los linfocitos T, se debían fosforilar. Pues exactamente este es el primer paso. El primer paso es cuando hay activación, ¿vale? Yo voy a tener, no sé si se acuerdan de la, uy, ¿cómo es que se llamaba la enzima que fosforila ITAM en los linfocitos T? CLK, algo así. Se me acaba de olvidar en este momento. Pero el chiste es que cuando hay activación, lo que va a suceder es que se van a activar citoquinas, no, quinasas de la familia SRC, ¿cierto? Como la BLK, la FIN, la LIN, todas estas quinasas se me activan y me van a mí a fosforilar los pedacitos de ITAM que están en las porciones citoplasmáticas de mis cadenas Ig alfa y Ig beta. Entonces, ese es el primer paso. Primer paso, fosforilación de los ITAM de las cadenas Ig alfa e Ig beta. ¿Quién los fosforiló? Quinasas de la familia SRC. Quinasas como BLK, LIM, FIN. Aquí sí no hay como una quinasa en específico. Siguiente paso. Como es igual a la de los linfocitos T, recordemos que para los linfocitos T era necesario la producción de calcio, ¿no? Entonces, después de que se fosforile ITAM, se va a fosforilar una proteína llamada SIC. SIC se activa, es fosforilada por los ITAM, ¿cierto? Se activa y SIC es la que me va a activar a mí a la fosfolipidinquinasa, a la PLC gamma, ¿vale? Entonces, ese es el siguiente paso. El siguiente paso es ITAM fosforiladas activan y reclutan a SIC. SIC me activa PLC gamma 1 y es exactamente igual a lo que ocurre para los linfocitos T. Mi PLC gamma 1 coge, aquí no lo muestran, pero mi PLC gamma 1 coge PIP2 que está en la membrana y lo parte en IP3 y lo parte en diacilglicerol, ¿cierto? Todo esto me lo hace mi PLC gamma 1. El IP3 va al retículo endoplasmático y me libera el calcio del retículo endoplasmático. Al mismo tiempo, hay una proteína llamada STIM1, ¿cierto? Que esa STIM1, cuando detecta que hay mucho calcio en el citoplasma, me activa canales de calcios para que entre todavía más calcio, pero esta vez del medio extracelular, ¿cierto? Y ya con esto pues tengo todo el calcio que necesito. Y por otro lado, para el diacilglicerol me va a activar otra enzima llamada PKC, que va a ser importante para otra cosa. Que ya, pues si no se acuerdan, pues ya lo recordaré. Entonces todo esto me hace la PLC gamma 1. Entonces ya cumplimos el siguiente paso, que es aumentar el calcio. Y faltaría el último, que es activar factores de transcripción, como los NFKB, los AP1 y las NFAT. Que si recordamos, pues esos factores de transcripción debían de activarse o de sintetizarse. En caso del AP1, que es la única que no, que hay que hacer desde cero.
El NFKB, recordemos, había que activarlo. em, Se activaba pues eliminándole una proteína que lo tenía secuestrado, que era la IKB. Entonces esta IKB em, se fosforila y se inactiva y se fosforila por medio de la fosfolipidinquinasa C. Para eso servía el desilglicerol. El desilglicerol me activa fosfolinquinasa C, la PKC, y esta PKC activada por el desilglicerol viene, me fosforila IKB y ya me suelta NFKB y ya me queda mi NFKB activo. Entonces ya activamos NFKB. Ahora NFAT también debía activarse. Para activarse lo que había que hacer era desfosforilarla. Se desfosforilaba activando una fosfatasa llamada calmodulina calcineurina. No sé si recuerdan. Este complejo calmodulina calcineurina únicamente se activaba con calcio. Pero como nosotros aquí ya tenemos mucho calcio porque ya activamos el PRC gamma 1 que me hizo IP3 y el IP3 me hizo todo esto de calcio, pues entonces eso no hay problema. Ya tenemos mucho calcio en el citoplasma, entonces ese calcio me activa mi complejo calmodulina calcineurina y ya como es una fosfatasa, llega y me desfosforila mi NFAT y ya mi NFAT desfosforilado está activo. Ya tenemos el NFAT activado. Y ya únicamente nos falta el AP1 que sí tiene que sintetizarse de cero. Eso se hace por medio de un conjunto, por una serie de señales de transmisión que nunca entendí. em, por aquí, por medio de la SLP65, generan un montón de señales de transmisión llamadas, pues, vías de transmisión RAC, ¿cierto? Así se llaman. Entonces, las vías de transmisión RAS me generan a mí ERK y las RAC me generan a mí JNK. La ERK me genera a mí ELK, que actúa como un factor de transcripción, ¿cierto? Y ese factor de transcripción es necesario para, eh, para sintetizarme FOS. Por otro lado, la JNK me activa mi YUM, ¿cierto? YUM fosforilado no me va a activar como factor de transcripción por sí sola, sino que YUM se tiene que unir a FOS. YUM se une a FOS, aquí está, y el complejo YUM-FOS me activa como un factor de transcripción final para poder transcribirme los genes que me codifican para mi AP1. Entonces es mucho más difícil porque el AP1 toca, como pueden ver, hacerla desde cero. Entonces, si no me entendieron, pues pueden devolver el video. Resumencito rápido. Se activa pues todo esto que acaba de ocurrir, pues me activó SLP65, también participa PIP3. Todo esto me genera una vía de señal llamada vía de señal RAS y RAC, ¿cierto? La RAS me activa ERK, ERK me activa LK, ELK es un factor de transcripción de FOS. Por otro lado, la RAC me activó JNK, JNK me activa YUN, me fosforila. YUN fosforilado, es decir, activado va y se me une la FOS que se está transcribiendo el núcleo. Y ya el complejo FOS-YUN fosforilado actúa como un factor de transcripción para codificarme la AP1 final. Listo. Entonces, hasta ahí llegarían pues todas las señales todas las señales de transcripción necesarias, ¿vale? Ya para finalizar, para ir finalizando, vamos a hacer como un resumen de todas las fases que debe de suceder para generar pues una activación por medio de antígenos TIM independientes y TIM dependientes. Para los TIM independientes no hay como una fotico buena, entonces simplemente pues ahí lectura y escucharme. Em, Como son TIM independientes, pues entonces tendría que concentrarme en linfocitos B de la zona marginal o en linfocitos B1. Entonces, linfocitos B de la zona marginal pues en el vaso, obviamente. Y una vez reconocen el polisacárido de la cápsula de la bacteria, pues entonces va a haber una activación. Entonces, el reconocimiento del antígeno propiamente va a ser la primera señal, ¿cierto? Y a su vez va a recibir coestimulación. Como es independiente, la coestimulación va, va a ir por medio de los receptores del complemento y por medio de los TLRs, que ya esto lo expliqué, por medio del receptor de complemento CR2, que se expresan en el complejo kappa, y por medio de TLRs. Cuando ya ocurre las dos señales, primera señal y coestimulación, ya ahí sí linfocito B hace expansión clonal. Pero como les había dicho al principio, esa expansión clonal, pues no era, bueno, pues de hecho, pues tengo una imagen buena, que fue la que expliqué por acá.
expansión clonal, pero como esa expansión clonal solamente me generaba a mí células de plasmáticas de vida media corta, entonces pues solamente me secretaban IgM y la producción de este IgM pues era dependiente de la duración de la infección, por eso son de vida media corta, duran lo que dura la infección, duran máximo 3 meses hasta que el IgM pues se reduce a cero y es porque ya se murieron todas las células plasmáticas de vida media corta que me generaron la activación de este linfocito B por el antígeno timo independiente. Y como en conclusión final, pues no me genera memoria. Es una inmunidad a corto plazo y en específica, porque solamente me genero IgM. La IgM, como les había dicho ya, pues se produce a partir del quinto día. Sin embargo, en el día 10 es como que tiene su pico. Y ya, realmente no hay más calor para los timo independientes. Haciendo como una grafiquita, aquí se generó la infección, esos son niveles de IgM, aquí, niveles de IgM, se generó la infección, entonces aquí en el día 5 se empezó a producir IgM, tin, 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 tin. Día 10 llegó su pico y ya aquí empieza a bajar. Empieza a bajar hasta que llega a cero por acá a los 3 meses. Y listo. Para timo dependientes, muchachos, las cosas es mucho más complejas. Les dije que ya íbamos a hablar bien de esto en el video de reacción del centro germinal. Entonces, aquí lo tenemos. Primero, hay pues una primera señal, antígeno linfocito B. Se genera la coestimulación, que en este caso como estímulo dependiente, la coestimulación no va a ser por complemento ni por TLR, sino que va a ser por linfocitos T. Esta primer coestimulación con linfocitos T les había dicho que me generaba una primer proliferación, una primera expansión clonal de esos linfocitos B, que me va a generar a mí una primer clona de células plasmáticas de vía media corta, aquí. Esto cuando pasó a los 5 días. Sin embargo, no todas las células, no todos los linfocitos B activados se me diferencian a mí a células plasmáticas de vía media corta. Algunos linfocitos B ¿se van a dónde? Se van a producirme la reacción del centro germinal. Es decir, se van al folículo y me producen a mí la reacción del centro germinal. Y en la reacción del centro germinal, muchachos, vamos a buscar tres cosas, ¿no? Les voy a adelantar eso del video de la reacción del centro germinal. Vamos a buscar tres cosas. Uno, cambio de isotipo, es decir, cambiarme este IgM que no sirve para nada por un IgG o una IG o una IgA, ¿cierto? La reacción del citogeninal también busca madurarme la afinidad de ese anticuerpo, lo que se conoce como especialización, y generarme memoria, linfocitos B de memoria. ¿A través de qué? Pues de células plasmáticas de vía media larga. Entonces, esos son mis tres puntos que me van a generar, que voy a buscar yo generar con un reconocimiento del antígeno proteico. Todo esto fue a través del reconocimiento del antígeno proteico del antígeno timo dependiente. ¿Cuánto duró esto? Bueno, a los 5 días yo comencé a generar IgM. Más o menos en el día 15 se hace el primer cambio de isotipo, 15 días. Entonces, más o menos el día 15 comienza a producirse una IgG o un IgA o un IgE, lo que sea. Y pues ya aquí está, para que lean, si quieren leer. Aquí también pues lo que les acabo de decir también. Claro, como les dije, la producción de estas IgG que empiezan el día 15, como les había dicho, no cambia nunca. Entonces, si hacemos aquí un gráfico, le pongo colores a esto. Sí. El azul va a ser mi IgG, ¿vale? Entonces, aquí en el día 10, ese es mi día 10, ¿vale? Empiezo a producir IgGs. Tin, 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 tengo un pico y este IgG recae y queda continuo por el resto de la vida. Por otro lado, pues aquí en el día 5 yo ya empiezo a producir IgMs, día 5. Vamos a escribir día 5. Aquí ya empiezo a producir IgMs, entonces tengo mi pico, tengo mi pico, tengo mi pico. Como les había dicho, el pico estaba más o menos en el día 10, pero pues esta IgM empieza a caer, caer, a caer, a caer, a caer, y cae por acá a los 3 meses. 3 meses. Y más o menos eso es lo que va a suceder. A fin de cuentas va a tener yo una IgG, o un IgA, o un IG, lo que sea,
siempre digo IgG, pero pues porque es la que más me gusta, por el resto de la vida, y esto aquí lo mantiene, esta producción de IgG por el resto de de la vida, me la mantienen las células plasmáticas de vía media larga. Mientras que mis células plasmáticas de vía media corta, que se crearon aquí, en este paso, en esta primera coestimulación, solamente van a durar 3 meses. Y pues ya, aquí pues lo que les acabo de decir también, aquí con un cuadro comparativo entre, bueno, aquí es hablando más que nada sobre la memoria, me están mostrando a mí una respuesta pues anticuerpos primaria, es decir, una prima infección. Miren que al principio pues voy a tener yo de manera simultánea IgGs e IgMs al mismo tiempo, miren, ¿cierto? Pero miren que la producción aquí en el día más o menos 15 ya tengo células somáticas de vía media larga. Aquí, es decir, aquí ya estoy produciendo únicamente IgGs. Y miren que la población de esas células somáticas de vía media larga nunca recae, queda siempre, miren, limítrofe. O sea, siempre hay como una producción continua de esas células. Sin embargo, pues yo también me quedo con células de memoria, cuando son timo-dependientes. Esas células de memoria, si yo me expongo a una reinfección, esas células de memoria vuelven a hacer expansión clonal, vuelven a hacerlo. Entonces vuelven a producirme, esos linfocitos B de memoria vuelven a producirme más células plasmáticas de vida media larga. Aquí ya no hay IgMs, las células de memoria ya no producen IgMs. ¿Por qué? Pues porque esos linfocitos B de memoria ya no tienen como receptores IgMs. Eso es algo que también se me olvidó decirles. Los linfocitos B vírgenes tienen como receptor siempre una IgM. Los linfocitos B de memoria, es decir, los linfocitos B maduros, los que ya han reconocido anteriormente, tienen como receptor una IgG o una IgA, ¿cierto? Es decir, bueno, dejémoslo hasta ahí. Simplemente esto. Entonces, estos linfocitos B de memoria ya no tienen como receptor una IgM, entonces no tienen que hacer ningún cambio de isotipo, simplemente, pues, a lo mejor sí una especialización, es decir, mejorar más la afinidad y toda la cosa, pero miren que ya a los 3 días ya tengo células plasmáticas produciéndome mucho IgG. Entonces, si yo grafico esto, yo venía aquí pues con una producción continua de IgGs, pero hay una reinfección. Entonces, como hay una reinfección, es decir, como se me activaron mis linfocitos B de memoria, esos linfocitos B de memoria me volvieron a hacer expansión clonal. Es decir, tengo un pico de IgG, ¿cierto? Ese pico me dura bastante hasta que vuelve a caer. Y esto es clínicamente como nosotros podríamos pues, diagnosticar una reinfección, tomándole IgGs en este punto, ¿cierto? Y luego tomándoles IgGs en este punto. Vamos a ver que hay un aumento de IgG. ¿Esto por qué fue? Pues porque hubo una reinfección. Esa reinfección me activó mis linfocitos B de memoria. Esos linfocitos B de memoria cuando se reactivan, me vuelven a hacer expansión clonal. Es decir, va a tener más células plasmáticas de vida media larga. Es decir, va a tener más IgGs. De esa manera es como clínicamente podemos identificar una reinfección. Acá abajo, pues, hay todo lo que les acabo de decir, por si quieren leerlo. Y ya finalmente, pues, hablar un poco de la regulación, que es muy sencilla. La regulación de la producción de anticuerpos es de manera como feedback negativo, por así decirlo, sobre todo por un receptor de anticuerpos. Es decir, el propio linfocito B genera receptores para anticuerpos, para sus propios anticuerpos. Entonces, el Fc gamma 1, eh, creo que es este, sí. Fc gamma R2B, perdón, no gamma 1. Fc gamma R2B, ¿cierto? Pues es un receptor Fc, es un receptor para anticuerpo G, porque es gamma. Lo que va a hacer este receptor es que me va a reconocer pues, los complejos antígeno anticuerpo, es decir, aquí tengo mi IgG, esta verde es mi IgG, ¿cierto? Y esto pues es un complejo antígeno anticuerpo, es unido aquí al antígeno. Este receptor, Fc gamma R2B, tiene en su porción citoplasmático una, una fosfatasa, ¿cierto? Se conoce como SHIP, está acá. Esta SHIP, cuando se activa, ¿por qué? Porque reconoció un IgG que estaba reconociendo el antígeno. Entonces, su FC reconoció un IgG
Entonces se activa esta chip y esta fosfatasa lo que va a hacer es que me va a coger el PIP3 y me lo va a pasar al PIP2. Y recordemos que el PIP3, habíamos hablado de que era una molécula necesaria para la vía de señalización que me llevan a la activación del linfocito B. Entonces, si no tengo PIP3, solamente tengo PIP2, pues entonces no va a haber de activación del linfocito B. Es decir, bloqueo todas las señales producidas necesarias para la activación del linfocito B. Entonces, de esta manera yo bloqueo pues, que haya más activación del linfocito B, como un feedback negativo. La propia producción de IgGs me produce una disminución de la producción de IgGs, ya que el linfocito B expresa receptores para IgGs, más específicamente el Fc gamma R2B, y esos receptores tienen en su porción citoplasmática fosfatases, que se activan si su receptor se activa. Y cuando se activan, pues me transforman el PIP3 al PIP2 y me bloquean de esa manera las señales de transducción necesarias para que se active el linfocito B. Y ya, esa es la manera en la cual se regula la producción de anticuerpos. Y eso es todo para este video. En el siguiente hablaremos sobre maduración, y aquí tengo las diapositivas. Nos vemos pues en el siguiente video. Chao.